doctor Valdemar Medina Hoyos, señor rector, vicerrector académico, doctor Víctor Hugo Linares Guapo, señora vicerrectora del área administrativa, doctora Elisa Castañeda, doctores invitados, público en general. Tenemos pues a bien en esta oportunidad presentar o hacer la presentación del libro Políticas para impulsar la ciencia y tecnología e innovación en el Perú. Palabras muy grandes, palabras muy profundas que están ligadas directamente con el quehacer universitario. Vamos a invitar pues al doctor Víctor Hugo Linares Guapo a dar las palabras de presentación del libro en el área. ¿Lo invitamos, doctor? Señor doctor Valdemar Medina Hoyos, rector de la Universidad Nacional de San Agustín, señor doctor Elisa Castañeda Mamá, vicerrectora administrativa, señor doctor Modesto Antonio Zabaleta, que el día de hoy presenta un importante libro de nuestra universidad, doctor Ronald Goodman, presidente del Instituto Geofísico del Perú, doctor José Espinosa, director de la Escuela de Posgrado de la Universidad Cayetano Heredia, señores decanos de la Facultad de Ingeniería de Producción y Servicios, doctor Luis Alfaro, señor doctor Walter Fernández Gambarini, decano de la Facultad de Ciencias de la Educación, colegas de la docencia universitaria, amigos trabajadores administrativos, amigos estudiantes, damas y caballeros. Bueno, sean mis primeras palabras las de bienvenida al doctor Modesto Montoya, al doctor Ronald Goodman, al doctor José Espinosa. Los acogemos en nuestra universidad y en nuestra ciudad, la República Independiente de Arequipa, con mucho aprecio, con mucha satisfacción, y les deseamos que tengan una excelente estadía, tanto en nuestra universidad como en nuestra ciudad. Para nosotros es de mucha importancia que el doctor Modesto Montoya haya escogido la Universidad Nacional de San Agustín para presentar un libro tan importante titulado Políticas para impulsar la ciencia, tecnología e innovación en el Perú. Nosotros consideramos que existen muchos mecanismos, muchas formas para impulsar el desarrollo de la sociedad, para luchar contra la pobreza, para lograr la inclusión social de la que se habla ahora. Y uno de esos mecanismos naturalmente es el desarrollo de la ciencia, de la tecnología, de las humanidades. Entonces, resulta para la Universidad Nacional de San Agustín muy satisfactorio asistir a esta ceremonia donde se va a presentar este libro tan importante de políticas para impulsar la ciencia, tecnología e innovación en el Perú. El doctor Modesto Montoya Zabaleta es un académico, tiene el título de licenciado, los grados de magíster y doctor en ciencias físicas, profesor de varias universidades de Lima, fundamentalmente, y ahora creo que lo invitamos que pueda ser profesor de nuestra universidad también, ¿no? Él es profesor honorario de varias universidades, también ha recibido el doctorado honoris causa de varias universidades, y hoy día lo acogemos con los brazos abiertos acá, con la idea de que sea profesor de nuestra universidad. Para eso la ley universitaria nos establece algunos mecanismos y algunos procedimientos para incorporarlos al claustro universitario. Este libro reviste extraordinaria importancia en este momento porque el señor presidente de la República ha anunciado
la creación de un nuevo ministerio, el Ministerio precisamente de Ciencia y Tecnología. Y no solamente ha sido un aviso de campaña, sino esto ha sido anunciado oficialmente en el mensaje del 28 de julio. Y luego esto ha sido ratificado con la presentación del primer ministro en el Congreso de la República. De tal manera que tiempo más estaremos asistiendo a este debate importantísimo de la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y qué importante que, estando discutiendo la creación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología, tengamos a un académico como el doctor Modesto Montoya, quien nos está presentando precisamente un libro sobre el tema. Estoy seguro que este libro va a ser un material valiosísimo para el que va a ser el nuevo ministro de Ciencia y de Tecnología. Por eso, quiero expresar mi felicitación al doctor Modesto Montoya. Quiero decirle que la Universidad Nacional de San Agustín se complace de que se presente el libro en nuestro claustro. Vamos a utilizar los mecanismos necesarios para que este libro sea un material de consulta para nuestros profesores y para nuestros estudiantes. Doctor Modesto Montoya, muchas gracias por su presencia, felicitaciones por la presentación de su libro, y podemos decir que usted haya incorporado a la Universidad Nacional de San Agustín. Debe ser un agustino más en la Universidad del Gran Padre de San Agustín. Muchas gracias, doctor. Felicitaciones. Bueno, las palabras muy sentidas de nuestro querido doctor, el cual va a hacer entrega de un distintivo, pues, al doctor Montoya. Esos presentes no tengan distinguidos invitados, que es también el sentir de toda la comunidad agustina, gracias a su cooperación, gracias a la sociedad que le agradece mucho sobre su libro, ¿no? Y vamos a hacer, pues, que el mismo doctor Modesto haga una presentación, pues, de su libro y que nos ilustre de tal manera que de alguna manera, pues, nos anticipe lo que ha traído este libro. Muy bien, invitamos al doctor Modesto. Estimado rector Ademar Medina, estimadas autoridades, amigos, recibo usted el saludo del doctor Amaro Zabaleta, que según él me dijo había sido su maestro. Bueno, yo agradezco a las autoridades, la persona del rector, haber aceptado darnos este lugar, prestarnos este lugar para la presentación de un libro que considero producto de 30 años de reflexión y de lucha, además. Cuando regresé de Francia con 2 doctorados, uno en física nuclear y partículas y otro en física nuclear, me encontré con que a nadie le interesaba la ciencia y tecnología, salvo, claro, excepciones. Me acuerdo que al regresar, fui a buscar trabajo al Instituto Nuclear, porque era físico nuclear, y el general Juan Barrera miró un poco preocupado, más que ahora, ¿no? Y el militar bien cortado, y todos los directores eran militares. Me preguntó mirándome de arriba abajo, ¿y qué sabe hacer usted, joven?
viendo por dónde iba la pregunta, le dije, en realidad mis tesis de doctorado han sido sobre fisión nuclear. Y la fisión nuclear es la base para hacer una bomba atómica. El general me dijo, desde mañana trabajo ustedes. Pero aparte de eso, realmente me di cuenta que la ciencia era poco apreciada. Los trabajadores del IPEN se levantaron en huelga. El general reaccionó expulsando a 5 personas, no porque eran los más luchadores, sino porque éramos las 5 personas que no teníamos 3 años de haber entrado al trabajo en esa época. Según ley, el que no tenía 3 años simplemente podía ser excluido sin ninguna explicación. Bueno, y hubo pues allí un gran problema, y un miembro de la comisión de alto nivel nombrado por el gobierno para estudiar qué pasaba en ese instituto fue precisamente el doctor Ronald Woodman. Por eso él está acá presente, que es el único científico que digamos, tiene una alta talla además, que era escuchado y que finalmente podía hacer un análisis adecuado. Luego él, poco, no secretamente, pero personalmente me dijo cuáles habían sido las consecuencias, las conclusiones de ese estudio, pero básicamente era que el instituto no era administrado de forma científica. Y en fin, después, cada vez que teníamos algún problema científico, creíamos necesario hablar con un político, y ningún político nos escuchaba. Hacíamos colas interminables, me acuerdo, en la época de Albert Landini, una cola gigantesca de personas. Recibía a todos menos a los que venían de la ciencia y la tecnología. Hablábamos con el presidente del CONCITEC, nos recibía, pero a él no lo recibía nadie. Eso era prácticamente como hablar entre nosotros. Y no sé qué número de eventos científicos tenemos ya hablando de nosotros, todos convencidos de la importancia de la ciencia y tecnología, menos los políticos, que no entran, no vienen al debate. Me di cuenta pues que además los periodistas tampoco les interesaba la ciencia y la tecnología. Cuando de vez en cuando llegaba un político por alguna razón a inaugurar o a clausurar un evento científico que lo habíamos obtenido con mucho esfuerzo, a la salida el periodismo le preguntaba cualquier cosa menos sobre el tema al cual había sido invitado. Entonces opté yo mismo por fungir de periodista para hacer todo lo contrario. Yo tomaba mi grabadora, llegaba a un evento donde había un ministro que había llegado para hablar sobre temas de corrupción, y yo le preguntaba sobre ciencia y tecnología. ¿Y qué tiene que ver? Le preguntaba a un periodista esto con el tema. Es lo mismo que ustedes hacen cuando ellos van a un tema científico y le preguntan una cosa totalmente diferente. Pero los políticos que iban a nuestros eventos tampoco comprendían mucho. A veces lo hacían por cumplir. Me acuerdo en una conferencia anual de ejecutivos en el pueblo, en el Hotel del Pueblo en Lima, decidimos poner más fuerza en la comunicación, en la difusión. Y nos enteramos que la doctora Fabiola León Velarde había sido invitada para hablar en ese CADE, y entonces consultando con los colegas de la Red Internacional de Ciencia y Tecnología, muy rápidamente decidimos elegirla a ella como la científica del año, la mujer científica tecnológica del año, por la Red Internacional de Ciencia y Tecnología. Entonces me apresuré a decirle al presentador del evento, que era Roberto Lerner, el psicólogo, le digo, por si acaso, la científica que usted va a presentar acaba de ser nombrada científica tecnológica internacional del año. Así, y anunció, la presentó a la doctora Fabiola León Velarde, y al final dijo, acaba de ser elegida la científica tecnológica internacional del año. Los empresarios aplaudieron, ¿no? Y se hizo popular este título que estamos dando cada año. Aparte de eso, el primer ministro que en esa época
que era Yehud Simon, había escuchado con mucha atención el discurso de un científico norteamericano de la gran importancia de la ciencia. Y a la salida, como siempre, los periodistas le preguntaron cualquier cosa menos del tema. Entonces tomé mi micrófono y le pregunté delante de todos los periodistas: oiga, primer ministro, ¿qué piensa usted de esa conferencia que acaba de escuchar durante una hora que la ciencia y la tecnología? Se sorprendió que alguien le preguntara eso y respondió una cosa para el libro: hay que ponerse a la altura de las circunstancias. No sé qué significaba eso, pero bueno, seguimos en esa batalla y nos dimos cuenta que la única manera de hacernos escuchar por los políticos y que llegue nuestra voz al Consejo de Ministros, donde se decide la política, los presupuestos, es contar con un ministro. No hay otro, porque ningún otro va a hablar sobre el tema. Y consultando con el doctor Antonio Blanc, ministro del Ambiente, ¿se habla de ciencia y tecnología en el Consejo de Ministros alguna vez? Él dice: nunca se habla de ese tema. Por esa razón es que terminamos convencidos que era necesario un ministerio para que se decida en el Consejo de Ministros de la política. Pero por otro lado, para que ese no solamente se siente allí en el Consejo de Ministros, sino que demande los presupuestos correspondientes. Y nos comunicamos con los candidatos en la última elección. A todos, fuimos uno por uno. A nadie le interesaba el tema, excepto a dos, a tres en realidad: a la hija del señor Alberto Fujimori, pero ella no entendía absolutamente nada que era ciencia. Cuando le preguntamos qué va a hacer de la ciencia, dijo: vamos a crear institutos técnicos para que se creen técnicos, porque la empresa privada demanda técnicos. Pero ciencia y tecnología no es lo que demanda la empresa privada. El doctor Alejandro Toledo, que comprende el problema, pero apabullado por las opiniones en contra de mucha gente, cuando le pregunté qué piensa usted del Ministerio de Ciencia y Tecnología, él me dice: Modesto, vamos a estudiarlo. Y lo invitamos al Encuentro Científico Internacional el 2 de enero, y ninguno fue. Llamé al asesor principal del doctor Alejandro Toledo, amigo mío además, y me dice: mira, Modesto, doctor Toledo, estás en un pasacalle presentando un candidato a San Juan, que hay muchos votos. Y el único que fue el candidato Yantumala. Nos sorprendió a todos. Y fue ovacionado tremendamente en ese encuentro científico por los científicos al proponer la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Eso fue en los primeros días de enero, cuando era candidato. Pero lo que más nos sorprendió es que en el propio debate con su contrincante Keiko Fujimori, tanto en el comercio que se dio ese debate como en el último, él habló de la creación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología. Yo pensé que él no sabía lo que hacía políticamente, porque se dice que el que habla de ciencias pierde votos. Es un tema estéril. A pesar de ello, él habló del tema. Y en el último encuentro científico internacional, en agosto, se presentó el premier Salomón Lerner y propuso la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología y de elevar la inversión en investigación y desarrollo del 0.15% de ahora al 1% al fin de su mandato, del mandato actual, del gobierno actual. Obviamente, al salir de ese encuentro, Salomón Lerner, los periodistas le preguntaron de cualquier cosa. La primera pregunta: ¿qué opina usted del ataque que ha recibido la señora del congresista Arellano? Yo estuve al lado de él y él trató de dar las cosas. Le dijo: señores periodistas, yo he venido a un encuentro científico internacional para iniciar mi conversación con el Perú y ustedes me preguntan de otra cosa. Ustedes no deben hacer una agenda siempre, por lo menos hablemos de esto. Nada, ninguna palabra. El más culto, entre comillas, de los periódicos en comercio, al día siguiente salió de que el premier explicaba los problemas con Alexis, Bellardo, etc., a la salida de un encuentro científico. Ni siquiera
de un encuentro. Esa es la razón por la que requerimos, para mí, un Ministerio de Ciencia y Tecnología. La otra parte de la propuesta es la carrera del investigador científico y tecnológico. Hay varios investigadores, aquí estoy viendo a varios de la Universidad de San Agustín, que hacen investigaciones, pero que no reciben un gran incentivo por esas investigaciones. Y la mayoría de nosotros, profesores universitarios, no hacemos investigación básicamente porque no hay incentivos. Además, se puede incluso decir, hay desincentivos. En la UNI, donde yo trabajo, por ejemplo, para la ratificación, todos ustedes saben cómo es eso. Reglamento de ratificación, puntaje. De 100 puntos, solo 10 en la UNI es para publicaciones y patentes. Y además, publicaciones se entiende incluso las que se hacen en la facultad. De modo que, a fin de cuentas, no hay investigación. En cambio, hay mucho puntaje por cargos administrativos, comisiones, etc. Yo tengo el raro honor de haber sido calificado con el más alto puntaje como profesor principal de la UNI, pero no porque he publicado artículos, he publicado algunos, por supuesto, pero porque fui presidente del IP en 5 años, y eso tiene un montón de puntos en la ratificación. Tampoco nos vamos a pelear con ese reglamento, ¿no? Yo no estoy para cambiar lo que ya está dado. Lo que se propone es que paralelamente a esa carrera que tenemos todos, tanto en las universidades como en los institutos, paralelamente a eso, se abra una carrera del investigador voluntario para que a todos aquellos que quieran entrar a la carrera ingresen. Y allí van a ganar, se propone, entre 3 o 4 veces más que el resto. Por ejemplo, un profesor principal que está ahorita ganando 6.700 tendría que ganar 15.000 a 20.000 soles si es que entra a esa carrera, pero va a ser evaluado si es que sigue publicando o patentando, si no, sale. Pero eso es una carrera que no debe ser burocrática, que no debe ser permanente, sino en la medida que produzca, mantendrá, incluso de repente hasta su jubilación, si es que sigue publicando y patentando. Esto lo digo con mucha claridad porque hay gente que dice, no, eso es burocratización, permanencia, se aferra, no. Todo depende de lo que esté en la ley, tiene que estar eso. Los que acepten ser investigadores de su propia voluntad serán calificados diferentes. Los que no, seguirán en la misma porque vamos a cambiar. Hay, por supuesto, algunos colegas que son extremistas, que nos quieren votar a todos porque no investigamos, etc. Pero bueno, nosotros no estamos por esas propuestas totalmente, ya lo dije, extremistas, sino porque las cosas se hagan de forma natural, pacífica. Una carrera voluntaria para aquellos que quieren investigar. Esas son las dos patas de esta propuesta que fueron tomadas por el gobierno, por el candidato Ollanta Humala, lo puso en su página web y menos mal que ha ganado y esperemos que se haga lo más pronto posible para que en el Perú se inicie una nueva era, una era en la que se valorice la ciencia y la tecnología y por lo tanto que nosotros nos pongamos a investigar y seamos incentivados por ello. Muchas gracias. Hemos podido escuchar pues las palabras del doctor Modesto Montoya. Es cierto, en todas las universidades seleccionadas y también aquí en la nuestra. Y ante todo, gracias por los consejos, la perseverancia y ese don de seguir y luchar y continuar, pues lo vamos a poner muy presente. Creo que todos lo podemos escuchar. Vamos a invitar pues al doctor Ronald Goodman, presidente del Instituto Geofísico, para que haga unos comentarios al respecto. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Autoridad de la universidad, señoras profesoras. Vamos a ver. No es una coincidencia de que venga el de la palabra a presentar el libro del doctor Montoya y el hecho de que se esté mencionando la creación de un ministerio de
ciencia y tecnología. Tampoco es coincidencia, no es verdad la historia como está poniendo. Yo creo que la cronología es diferente. No es que Modesto Montoya se sorprenda que el MADA diga hay que crear un Ministerio de Ciencia y Tecnología, o que el primer ministro diga que va a incrementar el Producto Nacional Bruto de 0.1 al 1%. No debería haberse sorprendido, porque simplemente lo están escuchando, ¿no? Es algo que viene empujando desde hace tiempo y hay gente, un partido político por lo menos que lo ha escuchado. Con respecto al libro, el libro es verdaderamente una propuesta. Es la propuesta de dos ideas. Una, la de la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, y la otra, la propuesta de la creación de la carrera del investigador. Y es una propuesta que se inicia dando, digamos, en sí todos los argumentos que puede haber el doctor Montoya encontrado. Hace un poco de historia en sí sobre los diferentes acuerdos internacionales de comercio, que luego incluyen la propiedad intelectual, como esta protección de la propiedad intelectual ha ido progresando con el tiempo en acuerdos internacionales de comercio. Analiza también el TLC, el Perú y Estados Unidos, que también hasta cierto punto incluye acápites de la protección de la propiedad intelectual. Y yo creo que hasta entre líneas como que la critica un poco, porque nos pone en desventaja, porque no tenemos mucha propiedad intelectual que defender, en cambio los americanos sí la tienen mucha. Pero por otro lado, hay beneficios que hemos recibido como productores de ciertas materias primas y otros que Estados Unidos pues, nos abre un mercado. Luego entra el libro a recoger la historia de varios países escogidos, algunos como temas de control y los otros porque le van a dar sustento, digamos, a su propuesta, de países que han tomado el camino de la creación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología y los que no, los que han tomado la iniciativa de crear una carrera del investigador y los que no, y luego hace una comparación de cómo ha progresado el número de patentes, el número de publicaciones en los últimos años en aquellos países, y contrasta sobre todo aquellos que hayan aceptado ambas ideas, la de la creación del ministerio y la creación de la carrera del investigador, como su argumento principal en sí, de aprovecharse de la experiencia de otros países para proponer que esto se haga en el país. Y por último termina con propuestas muy específicas de cuál sería, se puede decir, el contenido de la ley de creación, que asumo que su interés ahí es tener un esqueleto para que después haya algo, ¿no?, que discutir en lugar de empezar desde cero. O sea, si efectivamente se crea el ministerio, asumió que podrá una redacción que está proponiendo el doctor Montoya, como dije, como un esqueleto de la decisión final. Y lo mismo, y les interesa a ustedes, profesores en sí, ver las ideas que tiene el doctor Montoya sobre la carrera del investigador, los diferentes niveles, los diferentes requisitos, que estoy seguro que va a ser tema de discusión. Aprovecho la ocasión ya no tanto para discutir el contenido en sí del libro, presentarles en sí, de incentivarlos a que lo vean, sino hablar un poco de ciencia y tecnología en general, ya que tengo la oportunidad de expresar mis ideas que siempre la conversamos con el doctor Montoya también,
yo le digo que la primera decisión que hay que hacer, y tal vez es la primera de dos o tres, que cualquiera de ellas pueden ser primeras, es tener la voluntad de invertir. Lo que necesita el Perú es que se invierta en ciencia y tecnología. Ese sería el objetivo, se puede decir. El ministerio es un medio de que eso se logre. Ojalá sea el medio que se necesita, y si no se hace, lo otro debería quedar de todas maneras. Es más, es probable que si se crea el Ministerio de Ciencia y Tecnología, le lleve un par de años, si no son 3, a la creación del ministerio. ¿Y qué va a pasar en esos 3 años? ¿Cómo aprovechamos un gobierno que está decidido a apoyar la ciencia y la tecnología si va a tener solamente 2 años al final de su régimen para aplicarlo? Entonces tal vez deba ir en paralelo la creación de un fondo suficientemente grande y que sí debería tener como objetivo el lograr que en 5 años pasemos del 1.15% del Producto Bruto Interno al 1%. De hecho, ese paso es bien ambicioso. Yo calculo que lo que se invierte, y creo que he visto las cifras en ciencia y tecnología para justificar el punto 1 por ahí, es alrededor de 150 millones de dólares. Eso quiere decir que ya haya presupuesto en 2012, deberíamos tener 150 millones adicionales. Y el próximo año 150, entonces ya tendríamos 350 millones de dólares. Y así llegar, ¿no?, a los 1.000 millones al fin de los 5 años. Esto significa doblar en primer año, triplicarlo en el segundo. Yo a veces me pregunto también, ¿cómo vamos a gastar? Porque ya tuvo la experiencia de Concitec, del Río, que sí le dieron bastante dinero, más que lo que tenía el Concitec del gobierno de Fujimori, y tuvo problemas de gastar, al punto que ya, como no podía gastar en ciencia y tecnología, financiaba músicos y pintores y algunos temas en sí que no estaban relacionados con la ciencia y tecnología. O sea, en paralelo, parte del dinero, lo que necesita el Perú es incrementar la población de científicos y técnicos para que se produzca, porque la ciencia está en la mente de la gente, no en los presupuestos de las instituciones o en los presupuestos de las universidades. Es la gente la que produce ciencia, tecnología e innovación. Gente que pueda hacerlo. Eso quiere decir científicos, tecnólogos, con maestrías, con doctorados, que sean capaces pues, de innovar. Y hay que incrementarlos casi a la misma proporción que hemos estado hablando, ¿no?, sobre las cantidades de dinero que tenemos que gastar. Hacer un doctorado, mandar a un muchacho, un joven con potencial, mandarlo al extranjero, porque hay muchas disciplinas en que no tenemos capacidad de crear un doctorado. Le va a llevar 4 o 5 años sacar un doctorado. Y en el interín, ¿qué hacemos? Se duplica el presupuesto, se duplica y no tenemos la gente para que escriba las propuestas que van a gastar. O sea, hay que preocuparse un poco y tener un plan un poco más factible de verdaderamente llevarlo a cabo. Hay la posibilidad, por supuesto, y creo que es la única para incrementar esta población, y es la de repatriar gente que se dio al extranjero, peruanos que están allá, que están bien, muchos de ellos tienen ya renombre y que puedan regresar. Es muy probable que no se les pague acá lo que están ganando allá, pero el costo de vida es diferente. Y si tienen una esposa por ahí que es peruana, es probable que la esposa le diga: no, sí, nos vamos a Perú de todas maneras, no importa cuánto ganas, yo quiero estar con mi papá y mis hermanas, cosas por el estilo, ¿no? Esperamos que eso se dé, ¿no?, y que podamos efectivamente repatriar. Lo otro es importar, y
Y creo que aquí perdimos el barco porque hubieron un montón de rusos sueltos en plaza hace unos 5 o 7 años que fueron a Brasil por salarios relativamente bajos, ¿no? Y eran de cantidad porque salieron de Rusia y estaban buscando trabajo. Allá, en ese momento hubiera sido una gran oportunidad de traer a esta gente acá, que está hoy en día está en Estados Unidos, en China, en Brasil y en otros sitios. Pero no faltará científicos que tienen un sabático, un año pagado, ¿no? A lo mejor quieren venir y visitar Machu Picchu, no tienen excusa, voy, enseño en San Agustín por un año y me doy un pasadito a Machu Picchu. Y conozco Arequipa también, por supuesto, Machu Picchu. O sea, tal vez haya posibilidades en sí de darle solución a este problema, que no solamente no estamos gastando suficiente dinero, sino que no tenemos suficientes número de científicos y tecnólogos como para gastar e invertir el 1% del Producto Interno. Bueno, estos son temas que no los trata Modesto en su libro, pero estoy seguro que le interesa y les interesa a ustedes. Pensé que era una oportunidad de empezar con esta discusión de qué hacer sobre la ciencia y tecnología en el país. Gracias. Tenemos que reconocer pues que el doctor Ronald Goodman pues ha sido premiado últimamente como científico, y también tenemos el agrado de que también colabore en el aspecto de la gestión que debe tener la ciencia y tecnología como parte integrante del desarrollo de nuestro país. Vamos a invitar también pues, para que haga sus comentarios al decano de la Facultad de Producción y Servicios, doctor Luis Alfaro Casas. Profesor de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, doctor Valdemar Benía Hoyos, señor vicerrector académico, doctor Víctor Hugo Linares, señora vicerrectora administrativa, doctora Elisa Castañeda, estimado doctor Ernesto Montoya, doctor Espinosa, doctor Goodman, con quien hemos estado ya en varios eventos en Lima, ¿no? Este asunto de la ciencia y tecnología que se aborda en el libro como parte de una revisión histórica y el establecimiento del estado de arte de algunos temas relevantes en ciencia y tecnología, la investigación, la innovación, el desarrollo, cómo esto impacta en la generación de riqueza, porque un tema que lo comenta muy bien el libro es de que nosotros somos exportadores de materia prima y le damos muy poco valor agregado a nuestros recursos, pero eso en el libro lo plantea en el sentido de que a mayor número de patentes, a mayor número de registros que hagamos en este tema de la ciencia y tecnología, este país será más rico, ¿no? Otro tema muy importante que se aborda en el libro es el asunto del análisis de lo que sucede en un TLC, por ejemplo. Se firma y se dice que somos propietarios del conocimiento, pero ¿de cuál conocimiento? Y vamos a intercambiar eso con los países con los que estamos firmando los TLCs. Entonces se hacen unos análisis muy interesantes, por ejemplo, cuántas patentes tiene el Perú. Tiene algunas decenas, llega a centenas con los investigadores residentes en el Perú, pero que no son peruanos. Pero a diferencia, por ejemplo, en Brasil tiene algunos millares, ¿no? En México, en Chile, han incrementado notablemente. Y en el libro se hace un análisis de cuánto gastamos, como ya se dijo, en ciencia, cuánto invertimos en ciencia y tecnología.
0.15 del PBI, a diferencia del Brasil que llega prácticamente al 1%, Chile me parece que al 0.75 y así por delante, ¿no? Entonces esto nos pone en una situación de desventaja que a lo largo de los años se ha ido sumando. También en el libro se hacen algunos comentarios muy interesantes. Por ejemplo, el tema de cómo formar en el colegio, en la universidad para tener científicos a futuro. Fuera de eso, el tema de cómo deberíamos recuperar a algunas personas, como bien decía el doctor Guzmán, que han estudiado fuera y recién. Afortunadamente en nuestra universidad tenemos una cátedra de CONCITEC y en esa cátedra hasta el momento hemos recuperado a 5 doctores que se desempeñaban fuera y ahora trabajan con nosotros. En esta universidad también es satisfactorio, por ejemplo, que con esa gente en este año hemos obtenido la primera mención honrosa en el concurso nacional de ingeniería, de investigación en ingeniería. Entonces nosotros tenemos la primera base. Comparando cuantitativamente el número de proyectos que nos hemos adjudicado del FONDECYT, del FINCYT, del FIDECOM, o sea, en realidad la USA está como un estándar bastante alto, ¿no? Pese a ser una universidad de provincias en la que por la distancia a Lima era difícil al comienzo establecer una política adecuada para canalizar estos recursos, pero hemos logrado desarrollar los mecanismos gracias a la ayuda de nuestras autoridades, ¿no? Pero dejando este tema que es una mención, probablemente los ejes centrales del libro que hay que reconocer son esos 2 temas, o sea, el tema del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Sobre esto, hay algunas personas que están opuestas a esta idea. Ellos suponen de que esto sería crear burocracia, pero en el libro de Montoya se manifiesta de que algunos institutos como el INIC, el IMA, etc., y otros tantos serían, quién sabe, parte del ministerio, ¿no? El CONCITEC mismo. Otro punto fundamental, o sea, que se aborda es el de la carrera del investigador. O sea, probablemente ese sea uno de los aportes más importantes. Para dar una idea, para ser un investigador senior y ganar lo que se decía unas 5 meses, que era un profesor principal, había que tener 25 investigaciones publicadas en revistas scientifiques. Me parece que se iba bajando, ¿no? Entonces, este es un gran desafío, porque muchos investigadores hacen una especie de obra quijotesca, o sea, investigan y reciben muy poco, casi nada por su investigación, ¿no? Por lo menos en la universidad pública. Entonces, esto en la carrera del investigador sería un gran punto para poder subir los estándares en lo que se refiere a patentes y registros y publicaciones, lógicamente, ¿no? Y finalmente, el último tema que hay que comentar es de que en un comienzo, hace 2 o 3 años, en los eventos a los que íbamos, eran algunos pocos que estuvimos preocupados por este tema, pero ahora vemos que auditorios como este se llenan de concurrencia. Hay muchos profesores cada vez más preocupados porque el tema de la ciencia y la tecnología sean un tema de orden en las políticas de desarrollo nacional, ¿no? Y en esto quiero concluir con lo siguiente, o sea, hay muchos fondos que han estado subvencionándose, eso también lo plantea el doctor Montoya, FONDECYT, FINCYT, FIDECOM y otros. Entonces, cada uno de esos fondos tiene su grupo burocrático que administra, entonces a veces hay dispersión de recursos, ¿no? Y quizás
esto habría que verlo con mucho cuidado. En el libro se manifiesta de que en los rankings mundiales hemos caído en algunos puntos más de un indicador. Sin embargo, el número de investigadores, o sea, la masa crítica ha subido. Eso sí es un tema que hay que destacar, que no está en el libro. O sea, el número de investigadores con que contamos en este auditorio deben haber unos 35 a 40 investigadores, serio y orgulloso, ¿no? Entonces, ese sería un punto muy importante. Entonces, yo quisiera felicitar al doctor Montoya por este aporte y a la vez que recomendar a todos los investigadores la lectura de este libro apasionante e interesante. Muchas gracias. Sabemos de las obligaciones que tienen nuestros dignísimos invitados y en la premura del tiempo, porque ellos tienen que abordar dentro de breves minutos un avión que los lleve a Lima, ¿no? Vamos a invitar pues con ese comentario al doctor José Espinosa, doctor de la Escuela de Posgrado de la Universidad Cayetano Heredia, también para que nos dé unos comentarios al respecto. Señor rector, señores autoridades, Modesto, Ronald, mi comentario va a ser muy breve porque sé que hay un avión que tomar, muy breve. Primero, que considero que el libro de Modesto, como lo hicimos en una anterior oportunidad en la Cámara de Comercio de Lima, para mí particularmente es un manifiesto. Es el manifiesto de la vida de Modesto Montoya, dedicada a las 24 horas del día, los 365 horas del día del año, al fomento de la investigación, la ciencia y tecnología, no solamente en los niveles políticos. Cuando conocemos un poco más a Modesto, sabemos la labor de promoción informativa que da a los niños, ¿no? Él tiene una institución que se llama CEPRESIF, donde cada sábado se reunían con niños y hacía experimentos muy simples de física en compañía de su esposa. Modesto también es el iniciador del ESI, del Encuentro Científico Internacional, ¿no? Que es el evento más importante y más grande de ciencia y tecnología en el país. Y creo que este libro de algún modo es el manifiesto de su fe, de su creencia, y el principio que él enarbola, que la ciencia es un factor importante para que este país se convierta en un país que pueda darle una vida digna a sus habitantes. Y el libro, si uno lee el libro, esa es la idea, esa se traduce, y esa hipótesis es contrastada, ¿no? Mediante el número de patentes versus el número de inversión en ciencia y tecnología. Hace un análisis del entorno comercial del país, ¿no? Que es un entorno muy satisfactorio desde mi modesta opinión, porque tenemos abiertos muchísimos mercados y que eso nos da una oportunidad tremenda para poder aumentar nuestros ingresos. En el tema sí correcto es que si nos analizamos con cualquier país del mundo, lo que significa generación de productos con valor agregado, patentes, registros, etc., estamos muy mal. Pero yo creo que es una situación, estamos tan mal que no nos queda otra cosa que mejorar, ¿no? Esa es mi particular opinión y un poco optimista. El asunto a mí me parece, y voy a indicar que me parece que estos dos temas que plantea como política Modesto, en las cuales yo estoy de acuerdo, pero también le pedí en la anterior oportunidad de conversar con él, es que hay otros temas que me parecen también bien interesantes y que serían bien importantes que lo trate cuando saque la segunda edición de su libro, que veo que lo está vendiendo muy bien. Y es el tema que las normativas y las regulaciones del Estado pueden hacer muchísimo bien para fomentar el desarrollo tecnológico de un país. Y el ejemplo que yo cito es la enmienda de Dole del año 1980, donde Norteamérica en la década del 70 estaba amenazado por los japoneses, sale esa enmienda y 10 años después recupera una dinámica de generación de empresas con base tecnológica enorme. Yo creo que en regulaciones y leyes y normas sensatas y adecuadas a nuestra realidad, ya hace que este desarrollo sea importante. Bueno, no digo nada más porque no hay mucho tiempo, pero me parece que la obra de Modesto, como ya se lo he manifestado, es adecuada en el tiempo y creo que es una contribución importante para dar un cambio en lo que significa ciencia y tecnología e innovación en nuestro país.
Fueron pues los comentarios del doctor José Espinosa. Invitamos a nuestro rector de la universidad también para que haga sus comentarios al respecto. Nuestro saludo al doctor Víctor Molina del Cuaco, vicerrector académico, la doctora Elisa Castañeda Román, vicerrectora administrativa, al doctor Modesto, al doctor Woodman y al doctor Espinosa. Francamente creo que no debo hablar porque estamos sobre la hora. Sin embargo, quiero utilizar solamente 2 minutos. En primer lugar, para responder a los saludos del gran maestro, el doctor Amaro Zabaleta García, el profesor de la Universidad Agraria de Molina, a quien le tengo una gran consideración y suplico a usted devuelva un saludo muy afectuoso. En segundo lugar, mencionarle que efectivamente hay una gran expectativa en trabajar lo que es investigación, ciencia y tecnología. Nosotros acabamos de concluir una asamblea universitaria el día de hoy y hemos presentado la memoria y hemos hecho algunas comparaciones. Y concretamente hemos encontrado que en el 2008 en la universidad ha habido 117 trabajos de investigación. Nosotros hemos asumido la función en mayo del 2009 y nuestro mensaje ha sido mejoramiento de la calidad académica, que la tarea de la investigación debe ser inherente a la docencia universitaria y sin participación todavía con recursos que nosotros manejamos, se han implementado a 345 proyectos de investigación, o sea, más del 200% que nuestros profesores se han motivado para hacer la investigación. Y por supuesto, si nosotros disponemos de recursos del canon, el año pasado nos entregaron 10 millones, este año nos han entregado más de 33 millones de soles. Nosotros hemos hecho un concurso de proyectos de investigación y 87 proyectos por un monto aproximado, cada uno de 100.000 soles, están orientándose a la tarea de la investigación. Nos interesa fundamentalmente la tarea de la investigación, pero tenemos un problema. Nosotros tenemos plata y podemos sumar algo más de lo que han dado los años anteriores, pero no se pueden utilizar. No los podemos gastar. No tenemos autorización de gasto. En consecuencia, ¿qué es lo que falta? Una decisión política para cumplir la tarea de la investigación, en este caso en la Universidad de San Austin. Y espero yo que eso se haga a través de un ministerio. Efectivamente, esta es una necesidad, creo yo. Y acá en la universidad acostumbramos lo siguiente, y ojalá el presidente Humala haga lo mismo. Aquellos que formulan la idea, la propuesta o solicitan algo, a ellos los designamos en la comisión. Y en este caso, aunque yo no tengo las aptitudes que tienen algunos de nuestros colegas que no han venido y que su cumpleaños es el 31 de octubre, yo intuyo que el próximo ministro de Ciencia y Tecnología se podría encontrar acá en esta sala. Y ojalá no sea así, para el bien de la investigación. Naturalmente, también hemos reiterado que la investigación no es una transformación de un día para el otro, es un proceso, y qué bien que este libro también dé pautas, criterios acerca de la formación de investigadores, porque eso es un proceso, y naturalmente que requiere años, pero tenemos que saber, estamos en la obligación, tenemos que responder a la expectativa de nuestras regiones. Nosotros tenemos acuerdos con el gobierno regional para priorizar las tareas de la investigación, qué le interesa a la región, y eso debe ser la universidad. Yo quiero felicitar públicamente a nuestro amigo el doctor Modesto Montoya Zabaleta por su libro, que ha tenido la generosidad de presentarlo en nuestra universidad. Le agradecemos profundamente y considere que esta universidad es su casa y estamos comprometidos en la tarea de la ciencia y la tecnología, como dicen los políticos, con rostro humano. Muchas gracias. Para finalizar, pues, esta presentación de un libro tan importante llamado Políticas para impulsar ciencia, tecnología e innovación, vamos a dar un fuerte aplauso pues al doctor Modesto Montoya Zabaleta. Agradecerle su presencia y que no sea la última vez que nos acompañe.